santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti. El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos ante ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias por ser tan bueno. Gracias por mis hermanitos que ya están de pie, listos para recibir tu palabra. Gracias por los que luego escucharán este tema. Señor, estamos en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Muchas gracias, Señor, porque nuevamente nos das tu palabra que es viva y es eficaz, que nos alimenta, que nos guía, que nos edifica. Gracias, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Hoy veremos Primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 13 en adelante. El tema de hoy es sed santos. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto, mis hermanos amados, habla del futuro. Es una instrucción para el tiempo venidero. Habla de cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. O sea, también se refiere, hermanitos, a los últimos tiempos y también cuando Él venga por segunda vez. Sabemos, hermanitos, como dice la Escritura, de los dos pueblos de Dios. El primer pueblo, que es Israel, antiguo pacto, y el segundo pueblo, que es la iglesia, nuevo pacto en su sangre. Mis hermanos amados, como Pedro era judío y estaba dirigido este tema, y claro, toda la carta para judíos dispersos, pues él se refiere también a la segunda venida. No quiere decir, hermanitos, que Pedro no creyera en el rapto o arrebatamiento o arpazo, sino, hermanitos, que como él está enfocado por Dios, por el Señor Jesús, ya que su llamado era para los cristianos judíos, los de la circuncisión, pues entonces dirigiéndose a ellos les tiene que hablar de temas relacionados con ellos. Y Pablo, que estaba enfocado a la iglesia, y hermanitos amados, en su mayoría no judíos, claro que fue originada por judíos la iglesia, y los primeros cristianos y apóstoles, claro que eran judíos, pero en el caso de Pablo, pues la gente, hermanitos, que venía más a los pies de Cristo, eran no judíos. Eso por el llamamiento, tipo de llamamiento de Pablo. Ahora aquí habla entonces, hermanitos, de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo se ha manifestado, se refiere a la profecía, y todo ojo le verá. Cuando Él venga, hermanitos, en las nubes, pues así está escrito: he aquí viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Cuando dice que viene en las nubes, viene de arriba, y todo ojo le verá, se refiere a todo el planeta. Toda la gente, toda la humanidad le verá. En el arrebatamiento no le ven todos, solamente los que resuciten
y nosotros que seamos arrebatados. Y Él nos va a recibir en las nubes en el cielo, primer cielo, hermanitos. Pero hermanos amados, no se refiere a eso aquí, sino cuando se ha manifestado ya a todos. Y eso sucede en la segunda venida de Cristo. Acuérdense entonces que el arrebatamiento, rapto, arpazo es para la iglesia y segunda venida es para Israel. Entonces dice, hermanitos, versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso no equivale, hermanitos, al arrebatamiento, sino cuando todo ojo le verá. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Claro, hermanitos, que se refiere al viejo hombre, se refiere cuando uno estaba muerto en delitos y pecados. A eso, hermanitos, se refiere. Que no se conforme uno o no se deje llevar por esa clase de deseos cuando no conocía uno a Dios. Habían deseos, había concupiscencia, que de por sí es parte de la naturaleza humana. Y hermanos amados, en otras partes el apóstol Pablo le llamaba pasiones juveniles o pasiones desordenadas. Todas esas cosas, impulsos internos. Y ya se le ha mencionado la frase Yetzer Hará, que quiere decir impulso o inclinación mala. Así lo entienden los judíos. Ellos lo conocen como Yetzer Hará y Yetzer Tov. Yetzer Tov le llaman a los impulsos o inclinación buena, y Yetzer Hará a la inclinación o impulsos malos. Así se refiere entonces, que no se deje llevar uno por eso. Ahora el verso 15: sino así como aquel que os llamó es santo. En verdad, hermanitos, el Señor es santo. La palabra es Kadosh. Es Kadosh, santo, apartado del mal. En Él no hay nada de tinieblas, como dice la Escritura, ni sombra de variación. Él es santo, Él es luz, Él es perfecto, Él es Kadosh. Hermanos amados, entre los humanos, debido a la naturaleza, hay una batalla continua, la cual también hemos explicado aquí. Por ejemplo, en el tema de Romanos capítulo 7, habla, hermanitos, de la ley del pecado que habita en uno. Lo hemos visto también, hermanos amados, como la palabra concupiscencia, lo que se origina dentro sin factores externos de tentación del enemigo, porque eso se aúna todavía a lo que ya se batalla. Todo ello, hermanitos, dice aquí la palabra, verso 15, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor lo pide, hermanitos. Es una orden, es un mandato. Seamos santos. Entendemos, hermanitos, la batalla que tenemos con la carne, pues somos humanos, polvo, hombres. Lo entendemos. Pero hay que hacer lo que dice el Señor. No podemos, hermanitos, justificarnos en decir, bueno, como humano, nadie es perfecto. O también se dice por los carnales, nadie es santo. Y mis hermanitos, reconocemos la santidad de nuestro Señor Jesús. Pero también reconocemos que Él nos lo pide. Y hermanitos, en el Señor le invito, vamos a someternos. Vamos a hacerle caso. Vamos a obedecerle. Si tenemos carne, mis hermanos, tenemos Yetzer Hará, tenemos concupiscencia, tenemos humanidad. Es verdad, hermanitos, pero vamos a negarnos a nosotros mismos.
Eso es lo que pide el Señor. Y así que, mis hermanitos, en otra parte decía el apóstol Pablo que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y hermanitos, hay que sujetarnos a esa palabra. Despójese de todo peso, despójese de todo pecado. El pecado es como un estorbo, un oponente. Hágalo a un lado. Ahora dice, verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Seamos, hermanitos. Ahora santo pues equivale a apartarse del mal. Apártese. Dice la palabra del Señor en Proverbios, el prudente ve el peligro y se aparta. Otras versiones dice y se esconde. Y hermanos amados, pero el incauto lleva al mal. O sea, cuando hay peligro, hay que apartarse. No correr hacia él, sino, hermanitos, correr de él. Huir del pecado. Sed santos, porque yo soy santo. Entendemos, mis hermanitos, que en esta última generación nos tocó un bombardeo de pecado por todos lados y por todos los medios. Entendemos que es la generación más difícil, más separada de Dios, porque es profético acerca de la apostasía. Claro que sí. Entendemos que el amor se ha enfriado y también la fe se ha apartado de muchos, pero sin embargo, la instrucción es la misma. Sed santos, porque yo soy santo. Así que, mis hermanitos, despójese de esas cosas que batallan contra su alma. Todos estamos, hermanitos, viviendo la generación más perversa, más bombardeada de pecados. Pecado por donde uno voltea. Es una generación que vive una crisis, hermanitos. Una crisis. Solamente, hermanitos, le menciono un factor. Hay muchos más. Pero para que usted vea la dimensión de la gravedad de nuestra generación. Hermanos amados, solamente cuando dice la Escritura de que el amor de muchos se enfriaría, nada más por ese factor, amor enfriado, esto conlleva, hermanitos, a una reacción en cadena, a efectos. ¿Qué pasa cuando un matrimonio se le enfría el amor? Más infidelidades. ¿Qué pasa cuando en una familia se enfría el amor? Los papás o el que llegue a abandonar a los hijos, pues lo va a hacer. Ahora, hermanitos, en más familias acontecerán abandonos. ¿Qué va a pasar con un hijito, un niñito, una niñita abandonados? Son destruidos en su alma. Hermanitos, van a estar buscando amor por donde quiera. Amor con gente indeseable. Amor con malas amistades, malas compañías. Y esos les van a enseñar a hacer lo malo, a drogarse, a beber, a entrar en vicios, a entrar en inmundicia. Es un efecto, hermanitos, una reacción en cadena, nada más por el factor amor. Eso es lo que pasa en nuestra generación. Hay más factores, hermanitos. Pero si se enfría el amor y si un niño deja de recibir amor, lo va a buscar. Y por eso no pueden quedarse solos. A fuerzas, parece que la juventud a fuerzas necesita tener una compañía o un novio o una novia o una pareja. ¿Por qué? Porque se sienten que si no hay alguien más a sus lados no pueden vivir. Porque el factor amor, hermanitos, se enfría. Entonces, eso es profético. Eso nos tocó vivir en nuestra generación. Y con más razón, hermanitos, la gente se arroja al pecado, a la maldad, a lo ilícito. Porque en el orden que Dios estableció, ya no se da el amor. Si se enfría el amor de uno de los cónyuges, hermanitos amados, el otro pues va a ser tentado, como dice 1 Corintios capítulo 7, que por causa de la incontinencia,
sea tentado por el enemigo y caiga en lazo del enemigo, porque alguno del matrimonio pues incumple, y más pecado, más maldad, más tentación, más apetito sexual, más maldad. Y hermanitos, eso es lo que vive nuestra generación. Así que el Señor guarde. Y aquí tenemos la palabra de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Hay crisis, hermanitos, crisis de santidad en nuestra generación, pero la palabra de Dios es la misma. Así que vamos, hermanitos, a recibir su palabra. Ahora dice el verso 17: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, Dios juzga, hermanitos, según la obra de cada uno. Hermanitos, Él juzga acciones, juzga obras, y es un tema muy amplio, mis hermanitos. Solamente le hago una breve reflexión de ese punto, de que Dios juzga la obra de cada uno. Mis hermanitos, quiero preguntarle en el Señor, ¿cuáles fueron sus obras en esta semana anterior que ha culminado? ¿Obras malas? ¿Obras buenas? De las obras malas, claro que el Señor nos examina. De las obras buenas, también Dios nos examina. Las causas de las obras malas, Dios es grande en misericordia, hermanitos. Me voy a referir a esa palabra misericordia a la hora de juzgar las obras. Si hablamos de una obra mala, por ejemplo, la obra mala, robar. Escrito está, no hurtarás, no robarás. Supongamos, hermanitos, en un ejemplo muy sencillo de el mundo. Un niño con hambre, un niño pobre, un niño en estado de calle, un niñito explotado, golpeado, ultrajado, maltratado, con hambre. Y comete el delito, el pecado de robarse un pan, robarse una manzana ahí en el puesto, ahí en el mercado, en un tianguis. Hermanos amados, sí cometió pecado. No hurtarás, dice la palabra. Pero cuando el Señor juzga su obra, esa obra mala que es robar, el Señor juzga con justicia y con misericordia. Va a tener misericordia del hambre de ese niño. Va a tener misericordia del niño con mucha hambre. Claro que el niño infringió, pero el Señor, aparte de la acción, la obra juzgada, también juzga la intención. ¿Qué lo impulsó a hacer la maldad de robar? Es que Dios es juez justo. Para la justicia terrenal se ven otros factores según la ley terrenal, pero el Señor ve el corazón, juzga el corazón y las intenciones del corazón. También en las cosas buenas. ¿Por qué las hicimos? Hay cosas buenas con intenciones no tan buenas. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús, en las enseñanzas en el libro de Mateo, enseñó cómo se deben de hacer correctamente las cosas buenas. Por ejemplo, cuando ores, entra a tu cuarto en secreto, cierra la puerta. No estés haciéndolo ante los ojos de los hombres para ser visto por los hombres. No hagas algo bueno con la intención de sacar un provecho propio o de tu ego. No procures que te vean o que te reconozcan. O sea, Él enseñó a hacer lo bueno correctamente. Si das limosna, no lo publiques, no saques selfies, no estés publicando en las redes sociales lo bueno que eres o la limosna que diste. No lo hagas.
No hagas tocar trompeta delante de ti cuando des limosna. Haz cosas buenas, pero no con esas intenciones de ser admirado o reconocido. Y hermanitos amados, tanto lo malo se juzga, las intenciones que lo llevaron a hacerlo, también lo bueno, se juzgan las intenciones que llevaron a hacerlo. Si es, como dice la palabra, no sirváis al ojo o al hombre, nada más para ser vistos. Entonces, hermanitos, dice el Señor, de cierto ya tienen recompensa. Pero hazlo de esta manera, ora de esta manera. Cuando ayunes, no lo muestres a los hombres. Cuando des limosna, no lo publiques. Y hermanitos amados, eso es hacer lo bueno con intenciones correctas y formas correctas. Muy bien, eso, mis hermanos amados, por lo que dice el verso 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, mis hermanitos, si usted sabe que Dios lo va a juzgar, entonces todo lo que haga, hágalo con temor en todo tiempo, dice, de vuestra peregrinación. O sea, mientras vivimos aquí en esta tierra, se nos cuenta como peregrinos. Si sabe usted que Dios le va a juzgar, entonces condúzcase en temor todo el tiempo. Sepa que el Señor nos ve siempre. Ahora, mis hermanitos amados, 18. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, crianza, educación, formación, ejemplo, enseñanza de padres. Eso es lo que dice aquí. Dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, fuimos rescatados de eso, no con oro, no con plata. 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados, hermanitos. Fuimos sacados de allí. Fuimos perdonados, lavados con la sangre preciosa de Cristo. Solo la sangre de Cristo limpia pecados. Ahora dice el 20. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes, hermanitos, de fundarse el mundo, ya estaba dispuesto que el Señor Jesús viniera a morir por nosotros, hermanitos. Y también dice la Escritura, con amor eterno nos ha amado. Antes de que naciéramos, viviéramos, ya nos amaba. Y antes de que creara el mundo, hasta ya nos conocía. Porque Dios Todopoderoso, Él sabe todas las cosas, incluso el futuro. Entonces, hermanos amados, dice, verso 20, refiriéndose al Señor Jesús, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros, por amor a nosotros, hermanitos. 21, por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esperen en Dios, hermanos. 22, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas. Obedezca la verdad, obedezcamos la verdad. Dice, para el amor fraternal no fingido. Que haya amor fraternal, hermanitos, sin fingimientos. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Amarse, hermanos amados. Ya hemos visto acerca del tema del amor, amor que proviene de Dios, que no se origina de cuando uno nace, porque uno nace con amor natural o afecto natural. Hermanos amados, no solamente ese amor, sino el amor que proviene del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Él puso ese amor, con ese amor hasta es posible amar a enemigos. Sin ese amor es imposible, hermanos. Pero dice aquí, amaos unos
a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente, cuando uno dice con mis entrañas, desde muy adentro yo amo. Y dice de corazón puro. 23. Pues habéis renacido. Acuérdese de la nueva criatura que somos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos, hermanitos, ahora somos de simiente incorruptible, simiente de Dios. Eso de la simiente o descendencia, mis hermanitos, acuérdense, hay descendencia del Señor y hay descendencia del enemigo. En cuanto a eso, Génesis 3:15 habla, hermanitos, de las dos simientes. Cuando dijo el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente, simiente de la serpiente o descendencia, y la simiente suya, o sea, de la mujer. En este caso, Eva. Y descendencia de la mujer, hermanitos, se cumple en el Señor Jesucristo. Dice, tú le herirás en la cabeza, le dice a la serpiente. Tú le herirás en el talón, más bien dicho. Esta te herirá en la cabeza. Y eso quiere decir, hermanitos, una profecía. Primeramente, hay dos descendencias. Descendencia de Dios a través de la mujer, descendencia del enemigo a través de la serpiente. Pero que el Señor Jesús va a herir, ya hirió a la descendencia del enemigo y al mismo diablo y a la misma serpiente, ya les hirió la cabeza. Pero la serpiente iba a herir en el talón o calcañar, herida no de muerte. Pero la herida del Señor Jesús contra el mismo diablo es una herida en la cabeza, que equivale a herida de muerte. Acuérdense, hermanitos, que el enemigo era y ya no es. Así se dice en Apocalipsis. Mientras nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir. Y el enemigo no, el que era y ya no es. Ya está contado como perdido, como destruido, como sentenciado. Él, hermanitos, ya fue vencido, derrotado, y sabe que le queda poco tiempo y que va a llegar a efecto su sentencia. Muy bien, eso es referente a la descendencia del Señor y descendencia, hermanitos, del enemigo. Dice, hermanos amados, versículo 23, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que dice a partir del 24? Dice, porque toda carne es como hierba, nosotros, hermanitos, la humanidad, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Quiere decir que nuestra vida es pasajera. Sin Cristo, nuestra vida se marchita. Pero ahora dice 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra, así es, hermanitos, es eterna. Cielo y tierra se acabarán, pero su palabra no se acabará, no pasará. Ahora, si tenemos la palabra en nosotros, hermanitos, tenemos al Señor Jesús. El Señor Jesús es el verbo, Él es la palabra, Él es la verdad. Así que, hermanitos, ame la palabra de Dios, estime la palabra de Dios, porque permanece para siempre. Así que, siervos de Dios, amados consiervos, eso es lo eterno que podemos compartir, impartir. Yo sé que nosotros amamos y que podemos dar cosas, incluso cosas perecederas, movidos por el amor de Dios. Y hay cosas que pasarán, pero si impartimos la palabra de Dios, esa jamás pasará. O sea, a la hora de predicar, enseñar la palabra de Dios, amados consiervos, usted imparte cosa eterna. La palabra de Dios permanece
para siempre, es eterna. Y eso le hará muy bien a los hijos de Dios, a la grey de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Y Señor, ayúdanos en esta generación perversa, perdida, última, bombardeada de maldad. Se multiplicó la maldad, Señor, en nuestra generación por haberse enfriado este amor. Y Señor, también han pasado tantas cosas, se han agravado tantas cosas, se han empeorado, Señor. Porque, Señor, la maldad se multiplicó y porque el amor se enfrió en muchos. Líbranos, Señor. Como está escrito, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. También está escrito, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, líbranos y que se haga tu voluntad, pues tú dijiste, sed santos porque yo soy santo. Ayúdanos a hacerlo. Te necesitamos. Necesitamos tu sangre preciosa continuamente. Necesitamos a tu Espíritu Santo. Necesitamos tu palabra para esto, para ser santos como tú eres santo. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Ayúdanos. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Guarde esta palabra en su corazón. Amén.